Gitanos, cíngaros, ciganos, romaníes o simplemente rom son una pintoresca etnia dispersa por casi todo el mundo conocido. Se calcula que hay cerca de 15 millones de gitanos, la gran mayoría de estos en Europa Central y Oriental. Pocos pueblos han generado tanta curiosidad y fascinación, aunque también rechazo y persecución, como el gitano o romaní. Más allá de los estereotipos consabidos, el pueblo romaní, asociado a la vida de trotamundos y costumbres conservadoras, tiene un origen nebuloso que se pierde en la noche de los tiempos. ¿Quieres saber más? Entonces no lo piense más y acompáñeme en este viaje por la historia de este pueblo milenario. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. ¿De dónde es originario el pueblo rom? Pues al parecer, según los registros históricos, genéticos y lingüísticos, la etnia romaní tuvo su origen en el subcontinente indio, en el noroeste de la actual India, específicamente en la región del Punjab, a medio camino entre India y Pakistán. La lengua romaní es una lengua indo-aria con muchos dialectos y variedades, y es hablada en la actualidad por aproximadamente 3.5 a 5 millones de personas en todo el mundo. Esta lengua, el romaní, guarda familiaridad con el sánscrito y el hindi, y cuyos rastros comunes son aún visibles a pesar del tiempo transcurrido. Además, estudios científicos han encontrado ciertos marcadores genéticos comunes entre los gitanos y poblaciones del subcontinente indio, lo que respalda aún más la teoría de una conexión genética entre ambos grupos. Se ha encontrado también patrones culturales similares entre los gitanos y ciertos grupos étnicos de la India. Tradiciones nómadas, las estructuras familiares, ciertos aspectos de la religión y la espiritualidad son comunes tanto a gitanos como a ciertos grupos indios. Sí, al parecer, los primeros romaníes vienen de lejos y muy lejos. Históricamente, la cultura gitana ha sido principalmente oral y basada en tradiciones transmitidas en forma verbal, de generación a generación. Como resultado de esto, muchos grupos gitanos no han tenido un sistema de escritura formalizado o estandarizado para su idioma, el romaní. La etnia rom ha sido por mucho un pueblo siempre forastero, ¿no?, que siempre migra y anda. ¿Pero acaso siempre fue así? ¿Por qué los rom abandonaron la India y se dirigieron a Occidente? Pues todavía no están de todo claras las razones de la emigración de los gitanos. En primer lugar, hay que explicar el contexto social y económico de la India. Como bien sabemos, en el vasto territorio existía y existe aún en la actualidad un enrevesado sistema de castas que jerarquiza a la sociedad en su conjunto. Y es así que las castas más altas tienen mayores beneficios sociales y económicos. Y por contraparte, las castas más bajas, por decirlo de algún modo, acaban hundiéndose en la miseria. Al parecer, el pueblo romaní estaba en las capas más bajas de la estratificación social hindú. Ello provocó que fuera un pueblo pobre, discriminado y desfavorecido. Por tanto, esa pobreza social y económica afectaría a la mentalidad del grupo, que no vería con malos ojos emigrar a otros lugares en busca de mejores oportunidades. No tenía literalmente nada que dejar y nada que perder. Y por ello, quizás comenzaron a heredar. En segundo lugar, es muy posible que la presión provocada por distintas oleadas de invasiones territoriales foráneas y la eventual situación de esclavitud o sugestión por parte de los invasores contra el pueblo rom haya sido, entre otras cosas, motivo de su largo peregrinaje. Así,
Los estudios hablan que posiblemente los romaníes, de grado o de fuerza, es decir, por propia voluntad u obligados por ajenos, se embarcaron en una diáspora milenaria en la Alta Edad Media, digamos probablemente siglos 8 y 10 de la era cristiana, en dirección a Occidente, y pasaron por Afganistán, Persia, Armenia, Turquía. En un primer momento, luego un grupo se dirigió al norte de África y otro contingente más numeroso alcanzó Europa a través de los Balcanes. Muchos se asentaron ahí. Y otro grupo se dirigió al centro de Europa y se esparcieron por todo el continente. Y es así que desde el siglo XIV existe constancia en registros históricos de la presencia de la etnia rom en diversos estados de Europa. Muchos siglos después, fiel a su espíritu trotamundo, dieron el salto a las tierras americanas y a todos lados. Es importante reconocer la diversidad dentro de la comunidad gitana, que abarca una amplia gama de culturas, tradiciones y dialectos. A lo largo de los siglos, los gitanos se han asentado en diferentes regiones del mundo, desde Australia, Europa, América del Norte y América del Sur, dando lugar a una variedad de comunidades con sus propias identidades únicas. Esta diversidad es un testimonio de la capacidad del pueblo gitano para adaptarse y prosperar en entornos diversos, preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural y su sentido de comunidad. Como curiosidad, hay algunas leyendas que surgen en cuanto al origen del pueblo gitano, rom, que era la descendencia de Caín y condenados por ello a vagar por todo el mundo, que era una tribu perdida de Israel, que fueron los que forjaron los clavos de Cristo, entre otras cosas más. Hay que señalar también que el vocablo gitano, como se conoce en español, viene de la noción equivocada de que los romaníes llegaron de Egipto y por ello eran llamados egipcianos y de ahí se derivó a gitanos. Debido a que la lengua romaní solo se ha transmitido oralmente y no cuenta con documentos escritos ni gramaticales, ni culturales, ni históricos, el reto de trazar las vías migratorias de los gitanos es para los investigadores especialmente arduo y difícil. Hay que duda, cabe mucho por conocer de la cultura romaní. A saber, en la Edad Media los gitanos iniciaron un viaje épico desde las tierras del noroeste de la India hacia Europa, atravesando vastas distancias y enfrentando numerosos desafíos en su camino. Estas migraciones se llevaron a cabo a lo largo de varios siglos, con diferentes grupos de gitanos llegando a Europa en momentos diferentes. Durante su travesía, los gitanos se enfrentaron a conflictos con otras tribus y grupos en su camino, así como a obstáculos geográficos y climáticos que pusieron a prueba su resistencia y determinación. A pesar de los desafíos, los gitanos preservaron, como no, y llevaron consigo su cultura, tradiciones y modo de vida a nuevas tierras, y dejando una huella indeleble en la historia local. A su llegada a Europa, los gitanos llevaron consigo su cultura peculiar, que los distinguía de las sociedades europeas de la época, con una estructura social basada en una familia extendida y la autoridad del patriarca. Los gitanos mantuvieron una fuerte cohesión comunitaria que les permitió preservar sus tradiciones y valores a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas diferencias culturales a menudo lo llevaban a ser percibidos como forasteros y enfrentarse a la discriminación y la marginalización por parte de las comunidades locales. Así, la historia del pueblo gitano está marcada por la discriminación y la persecución. En Europa, antes tanto como ahora, no se vio bien a este grupo de población que mantenía su propia lengua, su propia cultura,
sus propias leyes, entre otras cosas. A partir de finales del siglo XV e inicio del siglo XVI, empezó a nacer en Europa un sentimiento antigitano y empezó a verse a la etnia gitana de forma estereotipada, ¿no? Su carácter nómada, su aspecto distinto y sus costumbres hacían sospechar a la población autóctona de ser gente en la que no se podía fiar. A ello no ayudaba que algunos oficios del pueblo gitano estuviesen relacionados con la adivinación. La Europa religiosa de la Inquisición y de la persecución de brujas en las regiones protestantes veía en estos actos sospechas de oscurantismo. Y las grandes monarquías europeas despreciaron también a estos pueblos extraños y exóticos. Y esa discriminación continuó con sus altas y bajas hasta la actualidad. Ni más ni menos. En el siglo XX, los gitanos serían presa fácil de nacionalismos y totalitarismos. En Alemania, con la llegada de Adolf Hitler al poder, hubo una serie de leyes que directamente discriminaron a todas aquellas personas que se alejaran del ideario. Entre estas personas estaban, como no, los gitanos. En 1935, los nazis declararon al pueblo roma, a los gitanos, como enemigos del Estado basado en la raza aria. Y esto supuso el inicio del acoso a los gitanos en el ámbito del nazismo, situación que se agravó con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de esto, se produjo el Proraimus, es decir, el Holocausto o genocidio romaní. Se estima, escúchenlo bien, que entre 220.000 y 500.000 gitanos fueron asesinados por los alemanes y sus colaboradores. Y eso fue uno de los episodios más trágicos en la historia del pueblo gitano. Sea como fuera, la historia del pueblo gitano está marcada por una notable capacidad de resistencia frente a la persecución y la adversidad, así como una constante adaptación a los cambios culturales y sociales. Es una etnia sin territorio ni nacionalidad. Los romaníes no quieren tener un territorio y, sin embargo, son una etnia tan fuerte culturalmente que han mantenido su idioma, sus celebraciones, sus costumbres, su vestimenta durante siglos, independientemente del lugar que habiten. No se integran, no se mezclan, no se asimilan. Los expertos llaman a esta actitud resistencia étnica. Es en toda regla una sociedad endogámica. ¿Quién no recuerda haber visto alguna vez las carpas de asentamientos gitanos? Sin embargo, muchos gitanos dejaron hace mucho ya la vida nómada y se han vuelto sedentarios. En fin, signo de los tiempos. En el siglo XXI, el pueblo gitano sigue enfrentando desafíos significativos, pero también se presenta ante él un amplio abanico de oportunidades para avanzar y prosperar en la sociedad moderna, más igualitaria y democrática. A pesar de los avances en materia de derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural, los gitanos, sin embargo, continúan enfrentando discriminación, marginación y desigualdad en muchas partes del mundo. Sin embargo, en este siglo también se han abierto nuevas oportunidades para la participación política, el activismo y el empoderamiento económico del pueblo gitano, lo que ofrece esperanza para un futuro más justo e igualitario. En la era de la globalización, la preservación de la identidad gitana se vuelve más importante que nunca. Mantener viva la lengua, las tradiciones y las costumbres ancestrales es fundamental para asegurar la continuidad cultural y el empoderamiento de la comunidad gitana. Al mismo tiempo, la integración y participación plena en la sociedad moderna no debe implicar la renuncia a la identidad del pueblo, sino más bien celebrarla como un activo valioso que enriquece la diversidad cultural de nuestro mundo. Y esto me hace recordar aquello de anduve
anduve por largos caminos. Encontré afortunado Roma. Ay, Roma, ¿de dónde venís con las tiendas y los niños hambrientos? Ay, Roma, ay, muchachos. También yo tenía una gran familia. Fue asesinada por la Legión Negra. Hombres y mujeres fueron descuartizados. Entre ellos, también niños pequeños. Ay, Roma, ay, muchachos. Abre Dios las negras puertas para que pueda ver dónde está mi gente. Volveré a recorrer los caminos y caminaré con afortunados canos. Ay, Roma, ay, muchachos. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, clique en me gusta, comente y comparte. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.